Es una pregunta que un gran abanico de recursos, tú vas a poder elegir el recurso que mejor te convenga. Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con. Esta vez tenemos a Guillermo Pajuelo. Guille, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por concedernos este ratito, por venir a charlar. Y antes de enseñar el tema principal del que vamos a hablar, aunque bueno, supongo que ya lo habrán leído en el título, quería lanzarte una pregunta y es, ¿quién es Guillermo? ¿Quién es Guille en el ámbito laboral y cómo te definirías, tío? Vale, pues muchas gracias primero de todo por dejarme hablar y sobre todo que me escuches, que eso es lo mejor de todo. Pues, joder, yo al final soy un pequeño loco de todo esto. Llevo desde, no sé, no recuerdo desde hace cuánto, dedicándome a leer, pensar, estudiar, entrenarme a mí, entrenar a gente. Y tengo puesto en mi descripción de Instagram que soy un Profesor. profesor, realmente soy un profe, pero que lo que enseño es movimiento, lo que enseño es a cómo reeducar a la gente para que cumpla sus objetivos, ya sean de rendimiento, ya sean de eliminar sus lesiones o ya sean de simplemente sentirse bien. Totalmente. Qué bueno, tío. Aquí es por esto por lo que quería contar contigo y charlar, porque creo que sigues una corriente que te la quería preguntar, más si nos la podrías definir. Al final te desvinculas un poco de lo común, intentas experimentar, indagar, mejorar y todo ello, como bien dices, que te autodenominas profesor vestido de entrenador, ¿no? Entonces intentas todo eso que vas aprendiendo, indagando y experimentando, luego lo intentas enseñar. Entonces te quería preguntar, si tuvieses que definirte o definir un ámbito o una corriente, ¿dónde estaría Guillermo en el fitness o en el deporte, en la salud, etcétera? Hostia, es una pregunta que ni me habría planteado nunca. Pues creo que al principio empecé con el mundo de la fuerza. Sí. Vamos a decir, ya en la universidad o con mi ciclo superior. Entonces, me gustó tanto la fuerza y era tan multidisciplinar que puedo decir que estoy en el mundo de la fuerza. ¿Qué ocurre? Que antes de eso yo hacía atletismo y antes de eso yo nunca he parado. Entonces, ahora mismo, si te digo la verdad, no me gusta prácticamente o no comparto la mayoría de principios que comparten la mayoría de escuelas, ¿vale? Ajá. Por ejemplo, en carrera en atletismo, yo me identifico mucho más con la escuela francesa que con la escuela americana. Ok. En el mundo de la fuerza, sí que es verdad que me identifico más con los americanos, con Kelly Starrett, por ejemplo, en el CrossFit. Y en el mundo de la redactación, pues también Kelly Starrett, Gray Cook, que son pues los máximos exponentes para mí. Ok. Entonces, no sé bien si te he respondido a la pregunta. Sí, al final yo creo que naces de un inconformismo y de seguir formándote continuamente y no definirte. Yo creo que aunque te he pedido que te definas, no lo haces y es porque no podrías definirte o no quieres, ¿no? Claro, es que en el momento, no sé si a ti te ocurre, en el momento que hago una formación, lo que hago es estudiar al máximo esa formación, experimentarla y luego la integro o no en mi sistema. Totalmente, tío. Entonces, cuantas más formaciones tengas, o más años o más experiencia, llega un momento en el que eso es un popurrí de dónde has sacado esto, tío. Dices, pues ya no sé, no, hace mucho que lo saqué de un sitio. Qué bueno, sí, la integración continua de seguir aprendiendo, seguir investigando y no encasillarnos, tío. Yo creo que es lo que nos define y joder, vamos a seguir con ello, tío, que es súper divertido. Así, sin duda. Luego, en cuanto al tema principal, me gustaría que charlásemos sobre movilidad técnica, todo lo que conlleva en ello, porque sé que has entrenado y has trabajado con atletas, con corredores, con halterófilos, muchos de ellos campeones en sus disciplinas y en sus categorías. Y te lanzo una pregunta a modo de presentación del tema principal, que es la siguiente. ¿Qué importancia tiene la técnica
dentro de la disciplina. Es decir, ¿qué importancia se le da a la técnica en cada deporte y en el deporte en general? Bueno, pues respondiendo a la importancia, yo diría que es el techo. Es decir, ¿dónde está tu techo ahora mismo? ¿Vale? Mi techo ahora mismo como altera o como corredor está aquí. ¿Qué ocurre si yo hago técnica? Que voy a ser más eficiente, voy a ser más eficaz. Es decir, que voy a utilizar mejor los recursos que tengo actualmente y me voy a fatigar menos. Entonces ese techo ya no está aquí, sino que está aquí. Y cuanta más técnica tienes, más eficaz eres. Entonces, tu techo cada vez va a estar más arriba. Qué bueno. Entonces, la importancia, pues para mí es máxima. ¿Por qué? Porque la técnica es el soporte que todos tenemos para hacer las cosas. La técnica es la manera de hacer las cosas. Entonces, si tú tienes un gran abanico de recursos, tú vas a poder elegir el recurso que mejor te convenga. Incluso si ese recurso no es el que se supone que a todo el mundo le conviene. Entonces, si tú tienes un mayor techo, vas a poder explotarlo. Pero si no tienes un mayor techo, aunque tú quieras explotarlo, no vas a poder. Totalmente de acuerdo. Literalmente. No, Muy pues, Creo que lo has definido, vamos, genial. No se me ocurre, nunca se me había ocurrido esa definición y a partir de ahora, cuando me pregunten, creo que la usaré porque me parece muy buena. Y te lanzo la pregunta contraria. Nos has definido la importancia de la técnica y nos has dicho que es ese techo. Y yo te lanzo ahora esta pregunta. ¿Qué pasa si un atleta o en un deporte cualquiera no practica y no mejora su técnica? ¿Qué le va a pasar a ese atleta? pues que si su techo deportivo estaba aquí, su techo deportivo, después de X años, va a seguir estando ahí. Vas a acercarte más o menos a ese techo, pero sigue estando ahí. Es por eso por lo que con los niños se debe trabajar mucho, muchísimo psicomotricidad. Se debe trabajar técnicas, pero no específicas, sino técnicas de desplazamientos, técnicas de lanzamientos. Entonces, ese techo, si se practica, obviamente, está arriba, y si no, va a llegar un momento en el que lo vas a conseguir. ¿Vale? Y esto se ve con muchísimos futbolistas, por ejemplo. Futbolistas que con 18 años ya han tenido el máximo y no van a tener más. ¿Vale? Es decir, que han tenido una especialización temprana. Okay. O que su techo no está más arriba. Entonces, por un lado, su rendimiento no va a ser mayor que el que ellos pensaban y por otro lado, va a ser muy frustrante. Totalmente. Muy frustrante. Gente que con 20 años ha llegado al máximo de sus capacidades y que con 25 años, que se supone que sigues mejorando, no lo consiguen. Es muy frustrante y ahí es cuando llegan pues todo el quemarse, ahí es cuando llega el sobreentrenamiento, porque no mejoras tus capacidades, por eso te tienes que sobreentrenar y ahí es cuando llegan sobre todo las lesiones. Totalmente, tío. Pero yo creo que esto es la pequeña parte, seguramente de la gente que nos escuche, muy poquitos, por no decir casi ninguno, llegará o ha llegado a este techo, porque esto es algo que no se suele practicar. A no ser que seas un atleta o un deportista que se gana pues la vida, ¿no? O que tiene un rendimiento elevado, la técnica es algo que comúnmente no se cuida al detalle. Vale, sí que se cuida o ahora se está llevando una corriente que da más prioridad a esta técnica, pero comúnmente la técnica de un gimnasio, por ejemplo, pues con saber hacer una sentadilla, la gente se cree que sabe hacer una sentadilla y dice, vale, ya la hago bien. Y la descuida, no sigue practicándola. Y yo creo que es aquí donde hay que lanzar este mensaje que la técnica no se puede parar de practicar, porque en cuanto paras, te estancas, es lo que tú dices, y llegará un momento en el que vas a chocar con ese techo y no vas a mejorar. Entonces, te quiero preguntar, ¿crees que la técnica se puede dejar guardada o es una herramienta que hay que practicar continuamente? Pues como tú mismo has dicho, Víctor, la técnica la tienes que currar, pero siempre, en cada movimiento. Es que si la técnica es la manera de hacer las cosas y tú sigues haciendo cosas, vas a tener que seguir mejorando la manera de hacer estas cosas. Entonces, si extrapolándolo al VBT, es decir, tenemos una velocidad para cada una de las cargas relativas,
Ujú. Vamos a tener una técnica para cada una de las cargas relativas también. Total, Entonces, va a variar, ¿verdad? claro que va a variar. No es lo mismo la técnica que yo tengo cuando hago un movimiento de halterofilia con 90 que la técnica que yo tengo con 95. Total. ¿Por qué? Porque la velocidad ha cambiado, porque mi concentración ha cambiado, porque mi dinámica seguramente también cambie. Entonces, un error que comete todo el mundo es que hace técnica o que cree que hace técnica, pero lo hace a bajas velocidades, lo hace con bajos kilos o lo hace en situaciones que no son reales. Solución, que cuando van a la situación real, su técnica no es buena. Exacto. Qué bueno. Y es algo que pasa. Lo que sí que vemos es que la técnica con poco peso o a bajas velocidades está bien para mantener esa base, ¿no? Para coger ese patrón de movimiento que luego vas a usar o replicar con más peso o a más velocidad. Pero no solamente nos vale con hacer eso, ¿no? Está claro que nosotros tenemos que ir de menos velocidades a más velocidades, de menos kilos a más kilos. Vale, estupendo. La cosa es que si solo te quedas en poco, Claro. cuando necesites ir a alto, no lo vas a conseguir. Y te vas a hartar de ir a pistas donde se hace técnica en estático. O se hace técnica a una velocidad muy baja. Que al Te final vas, te estás, claro, te estás limitando, ¿no? Estás cogiendo un poquito de todo el árbol que podrías coger un montón. claro. Es como cuando la gente me dice, ¿qué tal lo hago? Entonces me pasan un movimiento con una pica. Y yo, pues lo haces genial, eres el campeón del mundo con una pica. Pero Ponle, no funciona. ponle kilos a ver qué tal. Qué bueno, tío. Claro. Totalmente. Y otro tema del que me gustaría hablar contigo, antes de terminar o de cerrar este apartado de la técnica, es que en tu perfil o en tus redes o en tu forma de trabajar, das mucha variabilidad al movimiento. Entonces, te pregunto yo, ¿hay una técnica adecuada para cada movimiento o hay una técnica adecuada para cada persona? Eh, vale, pues esto es muy curioso, porque realmente, ¿qué es la técnica o de dónde nace la técnica? Claro, es que es Vale, un tema. claro, yo tengo un modelo técnico. Vale, ¿qué significa ese modelo técnico? Bueno, pues ese modelo técnico significa, o sea, puede significar varias cosas. Primera cosa, que el campeón, el mejor de todos, tiene esta técnica y por tanto debe ser copiada. Eso es un error, porque ese campeón tiene ciertas características que tú no tienes, que yo no tengo y que solo tiene él. Entonces, puedes estudiarlo, pero para conocer la mayoría de características que tiene, para poder replicarlo, vale, pero no copiarlo. Luego tienes la técnica elemental, que es la técnica que solemos tener todo el mundo. Es decir, da igual a quién le pidas correr rápido, sprintar, que todo el mundo va a ir de antepié. Entonces, si tú quieres sprintar, vas a tener que ir de antepié. ¿Vale? Luego está la técnica que utilizan la mayoría de deportistas, que esa técnica son parámetros que si tú quieres ir a un rendimiento máximo, vas a tener que hacer. No te queda otra. Es como, bueno, pues si vas a tener que ir con una barra y quieres hacer una arrancada, bueno, pues está comprobadísimo que la mejor forma de hacer una arrancada es como lo hacen los mejores, ¿no? Los mejores son los campeones de España, son los campeones del mundo, son los finalistas de europeos. Entonces, tenemos varios tipos de técnica. ¿Qué tienes que hacer tú? Bueno, pues, joder, si tú mides un 80 y tú quieres copiar la técnica de Usain Bolt porque tiene una zancada enorme, pues lo que vas a hacer es quemarte. Lo que vas a hacer es lesionarte porque no puedes llegar a esa frecuencia o esa amplitud de zancada. ¿Qué tienes que hacer? Pues coges tus características individuales, estudias la mejor técnica o los mejores parámetros que tú puedes llegar a utilizar y los metes. ¿Qué ocurre? ¿Tienes que tender a lo que hace Usain Bolt? Para mí, sí, que es una amplitud de zancada grande y de ahí frecuencia. ¿Qué ocurre? Que hay gente que ya mide 2 metros y tiene una amplitud muy grande. ¿Qué tienes que tender? A justo lo contrario, a meter una frecuencia de zancada muy grande, que son los que hacen los bajitos. Es decir, la técnica que tiene Coleman no tiene nada que ver con la que tiene pues Asafa, por poner esta comparativa. Entonces, tú ves tus características y a partir de ahí eliges tu técnica. Totalmente. Sí, al final es
hay un estándar o hay algo a lo que imitar, pero siempre adaptando a tu forma de ser y a tus composiciones y a tus palancas, a tu movimiento y sobre todo también a tu estado. Es decir, no es lo mismo, porque esto muchas veces yo lo he visto en personas lesionadas o en personas que están haciendo una readaptación que se juzga la técnica de esas personas diciendo, ¡buah! ¿Qué está haciendo? Vaya técnica. Y luego te das cuenta que está haciendo eso porque está lesionada o porque no puede hacerlo de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, técnica perfecta en general o para una persona. Yo diría que hay técnica para cada persona. Mira, hay algo súper curioso. Esto es algo muy técnico de carrera y es que en el sprint se supone que la rodilla no se debe extender al máximo en la parte anterior de la carrera. ¿Y eso por qué? Porque el modelo técnico te lo ha dicho así. Vale. Pues te animo a que te veas las mejores marcas de cada uno de los atletas donde sí se extiende la rodilla. Es decir, en carreras en las que no son rápidos, no se extiende la rodilla, y en carreras donde sí de verdad son rápidos, se extiende la rodilla. Vaya. ¿Qué, qué cosas? Entonces, ¿tú qué tienes que entrenar? ¿El extender o el no extender? Pues para mí, si tú cuando vayas a estar al máximo, al máximo, al máximo, vas a hacer eso, pues tienes que entrenar esa situación. Totalmente. Al final es escoger el movimiento y adaptarlo y replicarlo para cada momento, cada situación, cada persona. Exacto, exacto. No es la misma la salida de tacos que tú haces cuando estás en forma que cuando no estás en forma. ¿Qué ocurre? Que tienes que ir adaptándola. La técnica va a ser siempre Fluctuable, ¿verdad? fluctuable, va a ser cambiante, vas a tener que estar atento a solucionar todas estas cosas. Por eso a mí me gusta, como yo respondo a tu pregunta anterior, meter mucha variabilidad. ¿Por qué? Porque dentro de esa variabilidad tú te vas a coordinar mejor para cada uno de los movimientos. Entonces, si te coordinas mejor, tienes más soluciones. Tienes en ese abanico de posibilidades, tienes un montón de formas de actuar más. Así Total. que, variabilidad, sí, a tope, mucha, pero sin hacer tonterías. Totalmente. Al final, cuantas más herramientas tengas en la caja, vas a darle más soluciones al resto de problemas y de variables. Qué bueno, tío. Por dejar zanjado el tema de técnica, me parece que hemos profundizado, que hemos abierto un poco lo común. Y es aquí donde te lanzo ahora el segundo tema que va hilado con este primero, y es la limitación de la técnica, el qué nos puede limitar. Algo comúnmente conocido, la movilidad, que sé que también le das importancia, que divulgas y que subes contenido relacionado con este ámbito. Y te lanzo esta pregunta. ¿Cómo nos puede limitar la movilidad dentro de la técnica? Vale, pues tú primero te tienes que mover como un ser humano. Pues si no te mueves como un ser humano, lo que está ocurriendo es que tu techo de nuevo pues, va a estar muy bajito. Es decir, ¿qué es moverse como un ser humano? Pues que un tobillo flexione, pues que una cadera tenga rotaciones, que un hombro necesite flexionar al máximo. Porque si no vas al máximo o no vas a todo el rango de movimiento completo y con facilidad, tú no vas a tener ¿cómo te digo? Eh, esa capacidad, ¿vale? Tú no vas a tener ese recurso, ¿vale? Imagínate un lanzador de jabalina que no flexiona el hombro hasta el máximo, sino que se queda aquí. ¿Qué va a ocurrir? Pues que cuando necesite solicitarlo, va a tener que recurrir a otra parte, que es la torácica o es la lumbar. Compensaciones. 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 Entonces, hay compensaciones que son lógicas, pues porque tu estructura no va a dar y tienes que compensar, y hay compensaciones que no son lógicas, que son por déficits de movilidad, de fuerza, de coordinación, que no se suele. El déficit de coordinación nadie te lo va a decir, pero No se suele oye. ocurrir. No se oye Claro. y aquí si te puedo sacar el tema, coméntanos, entra un poquito en esto de la coordinación. Subiste hace un día o 2 días el post que lo que tienes no es déficit de fuerza, sino falta de coordinación. ¿Puede ser? ¿La frase Sí, era esta o muy, muy similar? la frase era, no necesitas ser más fuerte, Eso, necesitas ser más coordinado. eso es. ¿Qué es coordinación? Joder, pues
Coordinación puede ser súper, súper amplio, pero yo lo intento reducir a las cosas que pienso que son más importantes, que es primero esquema motor, saber dónde tienes la cadera, saber dónde está tu cuello, ¿vale? Si no tienes eso, es imposible que tú sepas colocar cada uno de los segmentos para ejercer más fuerza, ¿no? Siguiente cosa, carga y descarga, ¿vale? Si tú no sabes cargar una mano, tú no sabes descargar una mano. Entonces, tu régimen de fuerzas no va a ser el óptimo, no vas a poder ejercer fuerza. Sí, totalmente con el pie, que en la carrera, o sea, al final yo creo que la coordinación, o lo que te refieres es desgranar un poco todo e ir a ese principio del movimiento, de Claro, unión, ¿no? Y de los patrones. claro. Mira, tengo yo un dinamómetro manual para ver fuerza de agarre y muchísimas chicas me dicen, yo es que no tengo fuerza en la mano. Y yo que les respondo, no, tú de momento no sabes hacer fuerza. Entonces, súper sencillo. Si tú tienes los dedos juntos e intentas hacer fuerza, no tienes fuerza. Pero si tú tienes los dedos extendidos, ¿vale? Y aducidos, y tú haces fuerza, vas a tener muchísima más fuerza. Entonces, no es que no sepas, o que no tengas fuerza, No es que no tengas. sabes, no sabes hacerla. Qué Y eso bueno. es coordinación. Y esto, lo bueno de esto es que se puede trasladar a todos los ámbitos, a todos los movimientos, a todos los ángulos, a todo, a todo, todo. A todo. Por eso a mí me da rabia cuando la gente se mata, y yo estoy viendo, digo, pero si es que no sabe ni colocar el pie, pues Total, total. ponte 15 kilos más si no sabes. Esa Entonces, esa cosa que nos pasa a los entrenadores, que nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, Dios, pero... claro, claro, claro. Entonces, ¿por qué no se hace? Pues entiendo que uno por desconocimiento y dos por desconocimiento, porque en el momento que lo sepas, claro que lo vas a hacer, ¿vale? Yo, personalmente, yo peso ahora mismo 75 kilos y joder, no estoy moviendo malos kilos en un montón de cosas. Y no es porque yo sea muy fuerte, que no lo soy, es porque sabes coordinarte. Y ya está, y punto. Entonces, esta cosa de cargarte y descargarte, de saber dónde tienes colocado cada parte, de saber que si tú con una rotación externa eres más fuerte en un movimiento, eso es súper rico. Y eso es técnica y eso es movilidad también. Porque si tú no llegas a una rotación externa, no puedes hacerlo. Totalmente. Al final, volvemos a lo de antes, el abanico, Otra vez. cuantas más herramientas en tu abanico de herramientas, mejor. Y volviendo al tema de la movilidad, tío, importancia que le ves dentro del ámbito deporte, dentro del ámbito salud, y luego, sobre todo, también quiero preguntarte, porque la técnica ya sabemos que es muy importante, que es ese techo, pero la movilidad va muy hilada. Al final, la movilidad creo que es la que te va a dar que tú llegues a esa técnica, o que llegues a esos movimientos, o que consigas esa técnica. Entonces, importancia de trabajar esta movilidad, y qué es lo que pasa si no la trabajamos. Pues mira, lo primero, Víctor, ¿qué es la movilidad? La movilidad es la capacidad que tiene una articulación de moverse en todo el rango de movimiento de forma activa y con un centro instantáneo de giro estable. Ok. ¿Vale? Esto, lo repito, la movilidad es la capacidad que tiene una articulación de moverse en todo el rango de recorrido. Es decir, que si una estructura ósea no se puede mover, no se va a mover. ¿Vale? Entonces, mucha gente se limita a mover una cadera, y la cadera tiene esta conformación X y no se va a mover. Y ya está. Entonces, la máxima movilidad que tú puedes llegar a tener está supeditada a factores pasivos, ¿vale? Como son los óseos. Luego, la movilidad es la capacidad activa, es decir, a mí es que el hombro no me flexiona. Y tú le coges el hombro pasivamente y sí flexiona. Y tú dices, uy, igual lo que eres es muy vago y no te gusta levantar el brazo hasta ahí, o no tienes fuerza, ¿vale? Y luego, la movilidad también es el eje instantáneo de giro estable. Es decir, no vale de nada que tú flexiones un hombro si lo que estás haciendo es eliminar el movimiento de la escápula, el campaneo externo. Entonces, mira que bien lo hago. Y tú ves que la escápula está donde no tiene que estar. ¿Vale? O que un tobillo, no, mira qué flexión de tobillo tengo.
y lo que estás haciendo es una pronación espectacular. No me sirve de nada, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, movimiento completo, que tengas capacidad de fuerza en esos rangos y que tú mantengas la integridad en todas estas estructuras, pues ahora sí entendemos la movilidad. Entonces, ¿qué ocurre si una falla? Que no vas a tener movilidad. ¿Vale? Como no tienes movilidad, no puedes hacer este movimiento y por tanto no vas a ser eficiente, ¿no? ¿Cómo hay que hacer movilidad entonces? Que seguro que tienes esa pregunta por ahí. Iba a venir luego. Iba a venir luego. Pues lo que tienes que hacer es atacar el factor limitante de la movilidad. Brutal. Ataca el factor limitante de la movilidad. Si tu factor limitante de la movilidad es neural, es decir, pues cada vez que hago esto hay un latigazo. Joder, pues sabemos que va a ser neural. Pues atácalo de forma neural, ¿vale? Si tú ves que el factor limitante de la movilidad es a nivel tendinoso, es decir, pues, que no tiene capacidad de elongarse, pues trabaja excéntricos, por ejemplo, o trabaja isométricos. Si tú ves que este error viene por piel, por ejemplo, ¿vale? Muchísima gente no tiene movilidad en rodilla porque no tiene esta extensibilidad de la piel. Joder, pues vete a la piel, ¿vale? Bueno. Entonces, de repente lo haces y la gente tiene movilidad y dice, hola, qué guay, a funcionar, pues a funcionar, claro que sí. Wow, me parece una respuesta bastante más amplia de lo que esperaba. Al final nos has aportado un montón de conocimiento y de luz en este ámbito que, wow, o sea, hasta yo me he quedado... estaba atontado escuchando tu explicación y estaba flipando y diciendo, joder, estaba por coger papel y boli y ponerme a escribir todo lo que ibas diciendo porque, joder, la verdad que está muy, muy, muy bien explicado y en ese sentido... Y ya te dejo la cabeza loca. Es más, la movilidad no es solo esto. La movilidad es esto bajo carga. Wow. Es decir, no me vale de nada que tu tobillo vaya perfecto, que tu cadera vaya perfecta, que tu sentadilla libre vaya perfecta y te meto 70 kilos y se chafa todo. No, significa que al final de ese recorrido tú no tienes la capacidad de fuerza o la capacidad de coordinación, como lo quieras llamar, Sí. bajo carga. Si no tienes bajo carga, estamos en las mismas, es que me da igual. No está integrado, ¿no? Al No final. está integrado, no está integrado. Me encanta, tío. Entonces, no me vale de nada hacer cars en hombro, mira que bien hago los cars en hombro, si luego cuando le vas a meter una barra... El snatch se te va a ir o vas a compensar, etcétera. Exacto. Qué bueno, tío. Joder. La verdad que bueno, comparto 100% lo que dices. Creo que es una visión mucho más allá de lo comúnmente expuesto, explicado y visto y me flipa. Y la siguiente pregunta que nos has dicho, ¿cómo trabajar esa movilidad? Te la voy a bajar un poco más a la tierra y te voy a decir, movilidad específica, movilidad general, es decir, ¿se puede mejorar una sola cosa haciendo un ejercicio o hay que intentar que esa movilidad sea conjunta con el resto de articulaciones, el resto de estructuras, etcétera? No sé si me explico. Bueno, entiendo que hay articulaciones que son más importantes que otras. ¿Todas son importantes? Sí, pero hay unas que son determinantes. Es decir, la del tobillo, la Dorsiflexión de del, tobillo, limitación, lesión, etcétera. la de la cadera, ¿vale? La de la cadera en flexión y en extensión, porque si no hay cadera en flexión y en extensión, lo va a hacer a través de la pelvis. Y la de, no sé si decirte escápula o hombro, ¿vale? Una de las dos. Si no Totalmente. tienes esas, todo lo demás no va a venir, no va a venir. Así que mejora esas y vas a mejorar seguramente todo el conjunto. Sí, al final lo que quería preguntar es que si nos tenemos que centrar o se puede focalizar el trabajo en un solo patrón o en un solo movimiento o hay que intentar buscar un poco más en la integración global y en la mejora un poco más general, ¿no? Pues mira, yo te digo cómo personalmente lo hago. Veo dónde está la limitación, atacamos esa limitación y vemos otra vez el conjunto. Si mejora el conjunto, seguramente pues, todo lo demás vaya a venir bien. Si no, bueno, pues es que o bien lo he hecho mal
lo he atacado mal, o fallan más cosas. Siempre fallan más cosas. Claro, entonces yo lo hago así. Qué bueno. Sí, al final me parece la forma correcta. Y, tío, en esto me molaría preguntarte también errores, porque estoy seguro que en todos estos años nos hemos chocado muchas veces con errores, con cosas que hemos hecho bien y con cosas que hemos hecho mal. Es parte del juego y creo que de los errores es de donde más se aprende y para que no los tengamos que cometer y podamos aprender un poco de tu experiencia y de los errores que has cometido en tus años de experiencia. ¿Qué errores has visto o con qué errores te has topado en cuanto a la técnica en primer parte y en cuanto a la movilidad a la hora de trabajarla o en general en toda tu carrera, errores principales que nos puedas compartir y que podamos aprender de ello? Pues mira, según lo estabas diciendo, se me ha venido a la cabeza el primero y creo que es el más gordo, y es darle demasiada importancia. Porque yo le daba muchísima importancia a todo lo que te acabo de decir. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y claro, esto igual no se consigue en un día. ¿Qué pasa? Que si tú te tiras un día entero, o una sesión haciendo movilidad, es un coñazo. Es que no te la aguanto ni yo. Entonces, ¿la gente mejora sin hacer movilidad? Sí, sí, sí que mejora. ¿La gente mejora sin hacer X cosas? Sí. Hostia, entonces, ¿la importancia es grande? Sí, pero no tiene que ser exclusiva. Es decir, un entrenamiento no tiene que ser exclusivamente de técnica. De hecho, hago técnica para luego hacerlo a tope, ¿vale? Correr rápido, meter kilos, jugar al fútbol. Hago técnica, pero hago técnica para lo que me toca. Y hago movilidad también para meter más capacidad, ¿vale? Si son precursores de más capacidad, de un techo más alto, voy a buscar ese techo. Entonces, el primer error, sin duda, es darle demasiada importancia y que sea un entrenamiento exclusivo de eso a mí no me gusta, ¿vale? Y es un error que yo he cometido muchísimo, muchísimo. Es decir, movilidad de hombro, 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 le metí una barra y la barra se caía y digo, pero ¿cómo se está cayendo si yo lo he hecho perfecto? Pues no es así, no lo has hecho perfecto. Entonces, primero, excesiva importancia, ¿vale? Siguiente, en técnica, el mayor error sin duda es no conocerla. Esto Y ese, parece muy estúpido, pero es cuando estás dentro, dices, wow, la técnica tiene más de lo que yo pensaba, la sí, sí. técnica que se ve no es para nada la que hay que hacer. Al final, cuando te pones a desglosarlo todo, dices, yo no conocía la técnica de esto. Sí, de hecho, yo me encuentro en sitios donde, venga, vamos a hacer técnica de... Y digo, ¿pero qué dices? Pero si esto no es así. Lo que han hecho es coger el movimiento y hacerlo más lento. Eso es un error muy grande. No, no. Lo que tienes que coger es cada punto importante y desarrollarlo. Y una vez que ya tienes eso, te toca todo lo demás, ¿vale? Entonces, ese primero ese era el error más común. Te pongo el CrossFit, ¿vale? ¿Cómo hemos aprendido a hacer CrossFit? Pues a través de los box de CrossFit. ¿Cómo han aprendido los que dan CrossFit? A través de otros box de CrossFit donde les han dado el nivel 1 de CrossFit, que es un fin de semana. Sí, ¿Qué 2 días. ¿Qué vas a aprender ahí? Entonces, es como un error sobre un error sobre un error. Es el teléfono escacharrado en el entrenamiento. Entonces, el error que cometiste en técnica el primer día se ha ido replicando y ahora mismo la técnica es así. Bueno, pues no es así. Entonces, no se sabe la técnica, por tanto, no se puede entrenar la técnica. Wow. Es el primero, sin duda. Errores en movilidad. Eh, esto lo sabemos ya. Los estiramientos estáticos, ¿vale? Estáticos y de larga duración, además. Es decir, a mí que me gusta el yoga, pues vale, pues, enhorabuena, pero eso no es movilidad, eso no funciona. Claro, estiramientos estáticos. Siguiente, hacer los ejercicios de Instagram. Ese me parece un gran error. ¿Por qué? Porque el ejercicio de Instagram, y mira que yo subo, son en un contexto cerrado para un objetivo
que tú lo puedes coger, si coincide, llévatelo. Pero si no coincide, échale más imaginación, hombre. Y más nosotros que somos entrenadores, pues échale más imaginación. Entonces, copiar los ejercicios de Instagram. Y por último, lo que hemos dicho antes, bajas velocidades, bajas cargas y no tener situaciones reales. Poca transferencia al movimiento que luego vas a desarrollar. Sí, sí, Creo sí, sí. que lo que has dicho me quedo con que darle más importancia de la que tiene, como todo, al final no es lo que hay que hacer. Todo en exceso al final deja de ser bueno y esto es una parte de ella. De hecho, yo también soy partidario de integrar esta técnica y esta movilidad en el calentamiento o en sesiones cortitas en las que se profundice, pero que no sea la parte principal ni el bloque principal del entrenamiento. Es importante, sí, ahí coincidimos, pero tampoco hay que solamente hacer eso. Es parte de un bloque, de un pequeño bloque dentro del entrenamiento. Y yo creo que aquí coincidirás conmigo, Guille, que la movilidad y la técnica se mejora con la práctica de los días, no con la práctica de un día 10 horas. Es decir, todos los días 10 minutos vas a mejorar mucho más a largo plazo que un día 10 horas y luego un mes sin hacer nada. Claro, es como, yo es que quiero estar sano y te comes 37 manzanas. Hostia, pues quizá una al día Total. vaya mejor. Pues mira, sigo diciendo los porqués, los cómo, pero no te estoy diciendo cómo hago las cosas. Pues entonces, ¿cómo meto yo movilidad y cómo meto técnica? Que esto es súper curioso. Pues yo lo hago de una forma bastante anárquica. Vale. Y te digo cómo. Si estoy en una clase grupal, pues meto un juego y la motivación del juego es el que no lo consigue se pone a hacer movilidad o el que lo consigue se pone a hacer movilidad. ¿Sí? Entonces, mola un montón porque estamos jugando, yo que sé, al pilla-pilla y luego la gente se retira y empieza a hacer movilidad torácica en rotación. Y dices, hola, qué guay. Entonces, lo mezclo. Entonces, mezclo eso y también con técnica. Qué bueno. ¿Y parte Es, como del calentamiento? Mejor. por ejemplo, sí. Entonces, tienes un 2x1, tienes un 3x1 y son súper ricos. Sí, al final Entonces, te es más atractivo el practicarlo. muchísimo más. Hacerlo. Muchísimo. Que al Entonces, la final gente, es algo que no suele ser atractivo, ¿no? Y por eso tampoco se hace mucho. claro, a ver, no suele ser atractivo porque, vamos a ser honestos, es un coñazo. Hombre, y a veces duele. Entonces, ¿para qué voy a hacer eso? No. Pues entonces, a mí que me gusta sacar un poco más de brillo, lo meto así, ¿vale? Entonces, te meto algo que te gusta y algo que no te gusta. Así, pues más o menos, la balanza queda a cero. Qué bueno, tío. Al final, bueno, yo comparto mucho esa visión también de divertir y hacer las cosas de esta manera, porque al final somos entrenadores, profesores, incluso si te quieres denominar y tu pasión también es enseñar, porque creo que dentro de cada entrenador también hay un profesor, porque más allá de entrenar hay que enseñar a hacerlo y hacer las cosas. Entonces, comparto mucho esa visión. Tío, última pregunta que te voy a lanzar. Creo que quien haya llegado hasta aquí le va a dar importancia, va a saber por qué es importante, va a tener un montón de conocimientos y va a querer profundizar un poco más. Entonces, Guille, dinos cómo podemos saber en qué fallamos en nuestra técnica o en nuestra movilidad o en nuestros patrones, etcétera, y cómo podemos mejorarlo. Si le tuvieses que dar un consejo a alguien que nos estuviese escuchando, ¿qué le dirías? Pues Víctor, me parece una pregunta estupenda. Suelo decirlo mucho en mis sesiones. Si estás incómodo, mm, mm, significa que algo has hecho, algo has hecho. O te estás habituando a un movimiento nuevo o algo has hecho mal. Es decir, este pie está un poco así, o este pie está un poco así. O no he cogido la barra como la tenía que coger. Estoy incómodo. ¿Vale? Otro de ellos, si me está costando mucho. Si me está costando mucho lo que ayer no me costaba nada, hay un problema. No te has colocado como te tienes que colocar, no has hecho lo del otro día, etcétera. Y otro, me fatigo mucho. Hombre, si te estás fatigando mucho es porque, o sea, estás sacando el coche en quinta. No estás siendo eficiente.
no está siendo eficiente, claro, entonces, joder, igual es que estás fallando algo. Entonces, si te fatigas en exceso, o bien es que te has pasado, ¿vale? O bien es que no has descansado antes, o que hoy no estás, no pasa nada, que estás incómodo o que te está costando una barbaridad. Si tienes esas, es que algo está fallando, obviamente. Entonces, si falla algo, haz una introspección o pregunta directamente, oye, ¿qué me falla aquí? Porque a mí también me pasa, yo, joder, ¿cómo estoy? Pues a lo mejor es que no tenías una zapatilla puesta, que me ha llegado a pasar, ¿vale? Entonces, algo está pasando por ahí. ¿Cómo mejorarlo? Bueno, pues en función de cuál sea, te toca incluir o eliminar cosas, ¿no? Incluyes elementos, quitas elementos o retrotraes. Vuelves ¿Vale? hacia atrás al principio, a ver qué pasa. Eso es, eso es. Porque ya sabemos, quizá un paso atrás supone 5 adelante, Siempre. en muchísimas ocasiones. Muchísimas, muchísimas veces. Así que, Qué bueno, así tío. que esas Y tres. qué bueno, totalmente. Y nos has dicho, y si no sabes, pregunta. ¿Cómo pueden Claro. preguntar a Guillermo? Coméntanos un poco, tío. Bueno, aparte lo dejaré en el link aquí en cajita de comentarios, donde en la plataforma en la que nos estén viendo o escuchando, dejaré tu Instagram y tu página web, porque sé que tienes mucha formación por si alguien quiere ¿Mm? indagar un poco más sobre alguno de estos temas o ver la formación que tienes. Entonces lo dejaré ahí. Pero cuéntanos un poco, ¿dónde pueden encontrar a Guillermo Pajuelo y qué es lo que van a encontrar? Pues si delante del espejo dice mi nombre 3 veces, yo aparezco para... No, pues por redes, como tú bien dices en mi página web, y suelo responder, bueno, no, perdón, respondo a todo el mundo. Si puedo ayudar, pues te ayudo. Y como bien te digo, si no sabes, pregunta. La técnica se desconoce mucho y es la que creo que es mi misión ahora mismo, que es voy a enseñar a hacer estas cosas a la gente. Y dentro de muy poquito voy a sacar plazas de un pequeño curso que voy a hacer, que es simplemente sobre sentadilla y sobre peso muerto. Wow, qué Es bueno. decir, vas a aprender sin duda a hacer todos los tipos de sentadilla, todos los tipos de peso muerto. Y creo que es el punto de partida por el cual se puede hacer todo lo demás, si no es imposible. Entonces, eh, que sepas que lo voy a hacer aquí, en Madrid, ¿vale? No sé si en Fuenlabrada, que es de donde vivo, Ajá, o Madrid Capital o algún sitio de estos. Así qué bueno. que quien quiera, ya sabe. Ahí estarás. Qué bueno, tío. Pues nada, Guille, muchísimas gracias por este rato, por todo el conocimiento que has venido a compartir con nosotros y espero verte pronto, espero que coincidamos pronto y nada, tío, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Víctor. Un placer hablar y hablar además. Y nada, a ver cuándo nos echamos uno de estos cara a cara. Muy bien, tío Guille, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.